Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la información más reciente de COVID-19. A la fecha, hemos tenido 875.903 casos de COVID-19, 997 nuevos casos reportados desde ayer, 1.147 personas en el hospital y tristemente 11.552 personas han fallecido. Continuamos teniendo en mente y oramos por aquellos quienes han perdido a seres queridos o que están enfermos. La misión de Carolina del Norte sigue siendo administrar las vacunas rápido y de manera justa. El día de hoy es un orgullo compartir que nuestro estado ha vacunado por completo a más de 1.1 millones de personas. Con casi 8 millones de adultos en nuestro estado hay mucho más trabajo por hacer, pero esto es un gran hito. Esto significa que más pronto podremos abrazar a nuestros seres queridos y reunirnos sin miedo a tener una enfermedad severa. Agradezco a todos los proveedores de vacunas en el estado que están trabajando arduamente para vacunar y, sin embargo, este trabajo está ahorrando vidas. Además, continuamos enfatizando la justicia en la distribución de vacunas. En las últimas 4 semanas, más del 20% de las primeras dosis han sido administradas a personas de raza negra. Y nuevamente hemos recibido reconocimiento nacional por nuestros esfuerzos de inocular equitativamente y de reportar datos demográficos de las inoculaciones. Este fin de semana, Carolina del Norte recibió reconocimiento como el líder en el país por reportar estos datos. Sabemos que es necesario detectar un problema para resolverlo y continuaremos esforzándonos para que todos, sin importar su aspecto o dónde vivan, puedan tener un lugar para vacunarse. Este mes, incluso más escuelas están regresando al aprendizaje presencial y la Junta Educativa y los oficiales de salud estatales están enfatizando la importancia de que los alumnos regresen a las aulas. El que los alumnos y maestros regresen a las aulas en persona es una prioridad. Y continúo trabajando con los líderes de la legislatura bipartisanos para que eso suceda en forma segura. Con los niños ahora de regreso en las escuelas y la distribución de vacunas realizándose, hay más señales de esperanza que estamos haciendo un progreso para dejar a esta pandemia atrás. El porcentaje de pruebas positivas consistentemente ha estado en 5% y es donde queremos que esté, y el número de hospitalizados permanece estable. Sin embargo, este no es el momento de abandonar nuestros esfuerzos de prevención. De hecho, hasta que la vacuna esté ampliamente disponible, debemos seguir previniendo la transmisión del virus. Como saben, a veces en el fútbol americano, el corredor se acerca a la línea final y comienza a celebrar y le quitan la pelota. No empecemos a celebrar antes de tiempo. Sigamos usando nuestras mascarillas de manera responsable para que muy pronto podamos superar esta pandemia. Mañana visitaré el sitio de vacunación de FEMA en el primer día de apertura. Este centro de vacunación estará abierto por 8 semanas. Tienen como objetivo dar 3,000 vacunas diarias. Agradezco la colaboración del gobierno federal y a los oficiales de salud locales y estatales, a la Administración de Emergencias de Carolina del Norte, a la Guardia Nacional del Estado y todos los que han trabajado arduamente para que esto sea una realidad. A pesar de los desafíos del año pasado, los carolinenses nunca han dejado de ayudarse entre sí. Los trabajadores de salud han salvado vidas día tras día. Las fábricas de Carolina del Norte empezaron a fabricar EPP para ayudar a los trabajadores de primera línea. Los educadores mantuvieron a los estudiantes participando a través de sus pantallas. Los vecinos llevaban comida a los vecinos y familiares. Saludaron a sus seres queridos desde las ventanas. Esta resiliencia de compasión es lo que significa ser un norcarolinense y esto nos ayudará a superar esto. Continuaremos monitoreando nuestro avance tanto con las métricas de COVID-19 y la distribución de vacunas para guiar nuestras decisiones sobre futuras órdenes ejecutivas. Si lo hacemos bien, veremos más progreso al entrar la primavera. Ahora le cedo la palabra a la doctora Cohen. Gracias, gobernador. Como dijo el gobernador, vacunar por completo a 1 millón de personas es un verdadero hito. Agradezco muchísimo que me pusieron la vacuna el viernes pasado en el Departamento de Salud de Wake
Hicieron un excelente trabajo y quisiera agradecer al equipo que coordina el sitio, especialmente a Chrissy, quien me inoculó. Sentí dolor en el brazo y un poco de malestar esa noche, pero la reacción fue muy ligera y no duró por mucho tiempo. Pude recibir la vacuna de única dosis de Johnson Johnson, por lo que tendré completa protección después de 2 semanas. Es una sensación de gran alivio. Una y ya. Espero y todos los trabajadores esenciales se pongan la vacuna pronto. Tuve el honor de recibir la vacuna junto con el reverendo, el Dr. William Barber. Él y yo tendremos otra charla este jueves en la noche y los invito a que escuchen nuestra conversación sobre vacunas de COVID-19. El evento será transmitido en vivo por los medios sociales. Nuestro enfoque en equidad está recibiendo atención nacional. Como dijo el gobernador Cooper, esta semana Bloomberg News reconoció a Carolina del Norte por ser uno de los mejores estados en distribuir las vacunas equitativamente entre residentes blancos y negros. Estoy orgullosa del progreso que estamos haciendo, pero sé que tenemos más trabajo por hacer. Seguiremos utilizando todos los mecanismos para asegurar que la población históricamente marginada tenga acceso a la vacuna de COVID-19. Esto incluye cómo asignamos las vacunas, a quién inoculamos, qué eventos podemos apoyar, en dónde utilizamos recursos del Estado y con quién nos aliamos para abordar barreras como el transporte y el acceso a Internet. También incluye continuar con la transparencia de los datos para poder responsabilizarnos a nosotros mismos y nuestros proveedores de salud. Este mismo artículo de Bloomberg dijo que en parte Carolina es el mejor de los estados en recopilar los datos demográficos. El día de hoy ampliamos los datos en este portal. Ahora puede ver semanalmente el avance de lo que hacemos para lograr las metas de equidad tanto a nivel estatal como por condado. Hoy, nuevas gráficas que muestran vacunación por raza, etnia, género y edades por condado desde que empezó la vacuna. También agregamos información que muestra las vacunas de 2 dosis y de 1 dosis que se han asignado y administrado en el estado. Al final de la semana pasada, Carolina del Norte recibió 80,000 vacunas de 1 dosis de Johnson Johnson. Como era de esperarse, los estados no recibieron la nueva asignación de Johnson Johnson esta semana y le estamos dando más a los vacunadores, más tiempo para administrar la primera ronda de Johnson Johnson. Probablemente tendremos más vacunas de Johnson Johnson hasta el fin de mes. Las buenas noticias son que los suministros de vacunas están aumentando. Somos afortunados de tener 3 vacunas que nos protegen de COVID-19 y lo más importante, las personas no van al hospital y no se mueren. Ayer los CDC compartieron nuevas guías para los que ya están vacunados por completo, ya sea que recibieron 2 dosis de Pfizer y de Moderna y 1 dosis Johnson Johnson. Pueden regresar a ciertas actividades de manera segura. Las personas que están vacunadas completamente se pueden reunir con otras personas completamente vacunadas sin mascarillas. Las personas vacunadas por completo se pueden reunir con alguien de su hogar que no están vacunados siempre y cuando estén en bajo riesgo. Es importante notar que las personas vacunadas de todas las maneras necesitan usar mascarillas cuando estén en público y cuando estén con personas no vacunadas. Yo anticipo con gusto abrazar a mis padres por primera vez en más de 1 año. Ya están vacunados por completo y nos visitarán a fines de mes. Si anticipan ustedes con gusto abrazar a sus seres queridos, de nuevo los insto a que se vacunen cuando sea su turno. Y aun cuando ya estamos viendo tendencias que van avanzando en la dirección correcta, los casos de hospitalizaciones siguen elevados y seguimos haciendo mucho trabajo. La introducción de nuevas variantes de COVID-19 y estas son más contagiosas. Nosotros necesitamos salvaguardar nuestro progreso y cuidarnos unos a otros. Recuerden las 3 M's. También conmigo el día de hoy se encuentra el secretario de Seguridad Pública, Eric Hooks, y el jefe de personal del Departamento de Emergencias, Will Ray. Cameron Larson y Mónica McGinn son nuestras intérpretes de señas y tras las cámaras, Jackie y Jasmine Metivier son nuestras intérpretes de español. Ahora podemos aceptar llamadas de los medios. Si por favor identifican quiénes son y la organización que representan. Primera pregunta. Ashley Talley, WRAL.
El senador Berger acaba de tener una conferencia y dice que ustedes están colaborando en reabrir las escuelas, un plan para reabrir las escuelas en conjunto para eliminar las diferencias entre los demócratas y republicanos y sus diferencias. ¿Cuál es su respuesta ante esto? Respuesta, sí, hemos estado hablando. He estado hablando tanto con líderes legislativos, tanto demócratas como republicanos. Estamos hablando de la mejor manera en que los alumnos pueden regresar a las escuelas en persona. Todos compartimos la idea de regresar a las aulas presencialmente. El 3 de febrero estuve aquí motivando a las escuelas a que abrieran sus puertas. Queremos hacerlo de manera segura. Sin embargo, claro que nuestras cifras están mejorando y con gusto quisiera llegar a un acuerdo. De hecho, no he visto ninguna legislación por escrito y esperemos que podamos llegar a un acuerdo que podamos anunciar. Gracias. La siguiente pregunta. Tenemos una de seguimiento de Ashley Tyler de WRN. En cuanto a las cifras que hizo referencia, siguen bajando. Hemos visto datos en los otros estados. Y estamos viendo los de Carolina del Norte. Hay cierto número en Carolina del Sur. Y van a hacer ellos cambios en los otros estados que los tenemos de vecinos. Respuesta, vamos a escuchar, la ciencia y los datos para cerciorarnos que tenemos todavía un mandato de llevar la mascarilla y también protegernos unos a otros. Y de todas maneras estamos trabajando en que se vacunen las personas. Nuestras cifras van bien y tenemos que seguir trabajando para que nuestros esfuerzos estén implementados. Así es que no pienso quitar el mandato de utilizar la mascarilla. Anticipo con gusto cambiar ciertas cosas conforme avancemos más. Don Vaughn, de News and Observer. Quería preguntarle también sobre el senador Berger. Estaban esperando llegar a un acuerdo posteriormente hoy y que fuera una legislación que usted pudiera firmar. ¿Puede decirnos en dónde se encuentra en esa negociación? Respuesta. Como yo dije, estoy esperando a ver la legislación, todavía no la he visto, ciertamente. Quiero llegar a un acuerdo y espero que podamos pronto. La siguiente, por favor. Una pregunta de seguimiento de Don Vaughn, News and Observer. ¿Puede decir dónde se encuentra la negociación para llegar a un acuerdo? Estamos hablando de control de emergencias o bien las planeaciones entre A y B. Respuesta, no puedo hablar al respecto porque estamos a mitad de negociación. Voy a hablar con líderes democráticos y republicanos de la legislatura. Nuestras cifras de COVID están mejor. Queremos que los niños regresen a la escuela y esperamos poder tener una conciliación para poder ceder y tener una resolución. Gracias. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Dada la naturaleza de lo que está conversando de abrir las escuelas, hay una propuesta también para abrir restaurantes y bares y dada su postura que tenía en estas propuestas de ley del 2020, ¿qué nos pudiera decir ahora o se opone? Respuesta, tenemos una orden ejecutiva vigente que tiene los bares a 30% de capacidad en el interior y más porcentaje afuera, pero tienen que llevar la mascarilla y mantener la distancia. Seguimos hablando con los oficiales de salud y vemos cómo vamos avanzando con los datos y anticipamos relajar las restricciones con órdenes ejecutivas, pero instamos a todos que sean responsables, lleven la mascarilla, porque esa es la manera en que mantendremos las cifras bajas hasta que toda la gente esté completamente vacunada. Y ya vamos llegando allá. Cuando
uno ve Carolina del Norte y analiza sus cifras, creo que podemos salvar vidas y las hemos salvado por las medidas que hemos tomado. Y espero que la legislación trabaje con nosotros para poder superar esta pandemia y poder estar del otro lado pronto. La siguiente, por favor. Sharon Van Wheaton, Spectrum News. ¿Puede decirnos si el Estado ha sufrido ausencias o falta de materiales como vacunas, jeringas, etcétera? La doctora Cohen contestará la pregunta. Hola, Sharon. Esto es algo que estamos vigilando durante todo el tiempo. Y no hemos visto que nos faltan jeringas o falta de vacuna. Esperamos poder inocular. Lo que ha hecho el gobierno federal es poder aprovechar todo el líquido que contiene el contenedor de la vacuna. Es algo que vamos a continuar dándole seguimiento. Gracias. En la siguiente, por favor. Tenemos una de seguimiento de Sharon Van Wheaton. Esta es para la doctora Cohen. ¿Nos puede dar alguna guía de cuándo van a abrir centros de vacunación o van a empezar a dar las vacunas a los niños menores de 21 años? Y respuesta, hay varias vacunas que son para personas menores de 21 años. La de Pfizer califica para los que tienen 16 y más y la otra para los de 18 y más. Y las vacunas siguen ahorita en ensayos clínicos para las edades más jóvenes. No han sido aprobadas para los niños, pero se encuentran bajo estudio en este momento. Y la razón es que aquí en Carolina del Norte tenemos voluntarios y les agradecemos que estén participando en estos ensayos y vamos a analizar los datos. Estamos vacunando ahorita de acuerdo con los grupos de prioridad, los que tienen mayor riesgo de exposición y también aquellos que pudieran tener una enfermedad grave si les da COVID-19. Y por eso empezamos con los trabajadores de salud, los que están en entornos cerrados y congregados y también los de más de 65 años y aquellos que están expuestos también. Y vamos a seguir con aquellos que tienen una exposición y están en riesgo por una condición médica. Y nosotros seguimos avanzando para poder llegar a todos los grupos que tenían prioridad. Gracias. La siguiente pregunta. Brian Anderson, Associated Press. La primera pregunta es para el gobernador Cooper. ¿Puede explicar un poco más acerca de la elegibilidad? No estoy seguro si no hay vacuna de Johnson & Johnson que va a llegar esta semana. ¿Anticipan ustedes que esto va a afectar la fecha límite de marzo 22? Respuesta. Estamos vacunando a los de mayores de 65 años, los que son trabajadores esenciales, aquellos que viven en sitios cerrados y concurridos. Y todos los oficiales de salud desean ya pasar de un grupo a otro de manera más rápida. Pero voy a permitir que la doctora Cohen responda a esto específicamente. Hola, Brian. La asignación de vacunas Johnson & Johnson ya estaban consideradas en nuestros planes. El gobernador y yo estábamos escuchando de las personas que trabajan en la Casa Blanca y hablamos acerca de las vacunas de Pfizer semana tras semana. Les recuerdo que estamos abriendo el sitio masivo en Greensboro junto con FEMA y esto va a agregar más dosis, más allá de las asignaciones que tenemos. El gobierno federal también está aumentando el número de dosis que les están dando a Walgreens y a CVS, que son las farmacias.
en el estado. Así que estamos viendo que está aumentando la provisión o el suministro de vacunas, por lo que seguimos vigilando. Pronto pasaremos al grupo 4. Ahora estamos vacunando a los trabajadores esenciales, aquellos que tienen más de 65 años, y seguiremos vigilando esto. Marzo 24 sería la fecha más aplazada, pero veremos si podemos acercarla más. Gracias. La siguiente, por favor. John Evans, WECP. Yo creo que este es para la doctora Cohen. Ella mencionó de los envíos futuros de la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Tiene usted cifras de cuántas dosis van a venir de Johnson & Johnson y de Pfizer a Carolina del Norte con los nuevos envíos? ¿Y cómo van a expandir las clínicas en donde hay vacunación masiva? Respuesta. A partir de esta semana, la semana de vacunas empieza normalmente los miércoles porque es cuando llegan las vacunas para la semana, el martes en la noche. Y ahorita estamos recibiendo 225,000 dosis de Moderna. Y esta es la primera dosis, nada más. La siguiente la dosis ya la tenemos programada de acuerdo a cuando les toca las siguientes dosis. 225,000 de primera dosis. Esto es nada más para los proveedores de vacunas. Yo sé que también va a haber asignaciones de Johnson & Johnson. Nos dieron 80,000 la semana pasada. Esta semana no nos van a dar, pero en la siguiente semana nos van a dar unas pequeñas cantidades. Pero nos ha dicho el gobierno federal, nos ha dicho que van a aumentar las de Johnson & Johnson en abril, pero hay que recordar que aparte de la primera dosis que nosotros recibimos aquí en Carolina del Norte y las mandamos a los proveedores, también tenemos otras dosis que vienen a través del programa de farmacia que van directamente a Walgreens y a CVS, y estos vienen también a los centros de salud calificados federalmente, y ahora van a ir a estos centros de FEMA en Greensboro y están planeando vacunar a 3,000 personas. Todo esto está mejorando nuestra capacidad de suministro de vacunación para las personas en Carolina del Norte. Estamos trabajando que sea asequible y rápido. Y equitativamente. La siguiente pregunta. Nuestra última pregunta es Blair Johnson, Fox 46. Mencionó las cifras y la equidad de distribución, pero ha habido un área demográfica cerca de aquí que faltan más vacunas. Solamente se han inoculado 3% y ellos son el 10% de la población, sobre todo en el condado de Mecklenburg. La población minoritaria y los latinos no han recibido la vacuna en la cantidad adecuada. ¿Y qué han hecho para abordar este problema? Respuesta, gracias por la pregunta. Es importante mencionar que no se puede saber si hay un problema hasta que se detecta. Y le doy crédito al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al equipo de la doctora Cohen. Hemos inoculado el 100% de las vacunas que recibimos equitativamente de acuerdo a raza y etnicidad. Es mucho el trabajo que hemos hecho con los líderes de las comunidades y los grupos comunitarios. Y ha habido un esfuerzo intencional. Esas cifras tienen que mejorar. Le voy a ceder la palabra a la doctora Cohen para que hable específicamente sobre lo que está sucediendo. Gracias, gobernador. Gracias, Derek, por la pregunta. Con esta nueva información que se puede ver en la plataforma, en nuestro sitio web, ven que estamos haciendo progreso semana tras semana. Esta última semana pudimos llegar a un porcentaje mayor de la comunidad hispana. Habíamos estado como en 3% de vacunas
designadas a comunidades hispanas. Sé que ellos representan el 9% de la población, pero la semana pasada aumentamos hasta 7%, así que estamos mejorando tan solo en una semana, así que estamos progresando, pero como dijo el gobernador, tenemos más trabajo por hacer. Sin embargo, estos datos nos ayudan a tomar decisiones y creo que lo que van a ver particularmente, haremos muchas alianzas con muchos negocios. Sabemos en particular que negocios que son capaces de colaborar con nosotros y ayudarnos con clínicas de vacunación. Creo que es importante también tener acceso al idioma. Ese ha sido un enfoque importante. También deseo agradecer a todos nuestros aliados que realmente nos han ayudado a aumentar la conciencia. Y tuvimos una conversación, una charla en español que se publicó, dio a conocer en medios masivos. Queremos que nos hagan preguntas los hispanos. Queremos que sepan que la vacuna es segura y que estos eventos no son privados. No. Hay muchas cosas que queremos asegurar que estamos respondiendo a las preguntas de la población conforme pase el tiempo. Gracias. También estamos colaborando con los líderes en la población india-americana para aumentar el número de vacunas en esta población. Seguiremos continuando asegurándonos de que la vacuna sea distribuida equitativamente en las áreas rurales, en las áreas urbanas, y que todas las personas lo reciban de la manera más rápida y justa posible para poder superar esta pandemia. Muchas gracias por escucharnos y permanezcan a salvo. Gracias.